Gracias por participar en esta masterclass de hoy, cuantificación de daños mediante fórmulas matemáticas, con el doctor Facundo Martínez Paz, a quien agradecemos mucho su colaboración y participación el día de hoy. Les cuento un poco sobre Facundo. Facundo estudió abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba, diploma al egresado sobresaliente, medalla y premio Santiago Derqui, profesor adscripto en la Cátedra de Derecho de Daños, maestrando en Derecho Empresarial, profesor de posgrado, diplomaturas en Derecho Privado Patrimonial y autor de artículos de doctrina y publicaciones en revistas especializadas, además de becario de la Universidad de Bristol, Inglaterra. Les queremos informar que los participantes serán silenciados por razones organizativas y estarán activas únicamente la cámara y el audio del disertante, quien compartirá su pantalla. Les pedimos que durante la charla no hagan consultas por el chat, porque al final de la exposición brindaremos el espacio para que puedan interactuar con el profesor. Les recordamos que esta charla será grabada y estará disponible en nuestras redes en los próximos días. Les agradecemos muchísimo su participación y bueno, damos comienzo a la masterclass de hoy. Buenas tardes. Quisiera agradecerle a la editorial por permitirme estar hoy acá hablando con ustedes y también a ustedes por haberse acercado, conectado a charlar de esta materia que a mí personalmente me apasiona mucho, como es la cuantificación de daños, ¿sí? Antes de comenzar con la charla, me gustaría hacer una breve presentación personal para que ustedes sepan desde qué perspectiva les voy a hablar hoy, desde qué perspectiva yo me adentro al estudio de la cuantificación de daños. Y decirles que, bueno, yo trabajo en un estudio jurídico de la ciudad de Córdoba, un estudio que en la enorme mayoría de los casos se dedica al patrocinio de la parte accionante, ¿sí? Del damnificado. Y por lo tanto, entonces, mi eficiencia como profesional está íntimamente relacionada a la obtención de un resultado numérico que después se va a traducir en un resarcimiento, ¿sí? Es importante, cuando vamos a estudiar la cuantificación de daños, recordar que quizá no el mejor, pero sí el único sistema que el ordenamiento jurídico argentino ha encontrado para resarcir a las víctimas que han sufrido un hecho lesivo, es mediante la entrega de un monto de dinero. Por lo tanto, entonces, en las sentencias judiciales, que muchas veces son largas, a veces eternas, cuando vemos la cuantificación del daño, muchas veces vemos que se trata de un único párrafo, ¿eh? Y no hay que perder de vista que el damnificado, cuando inicia un reclamo al Poder Judicial, lo único que le va a devolver ese Poder Judicial, y por lo tanto lo único que le vamos a devolver nosotros como auxiliares de ese Poder Judicial, es un monto, es una suma de dinero que luego se va a traducir entonces sí en un resarcimiento. Por lo tanto, entonces, la cuantificación de los daños es fundamental. Bien, dicho esto, entonces, sí, yo he preparado acá un PowerPoint para ir siguiendo la charla. Ahora les voy a compartir en pantalla. Bien. Bueno, bárbaro. Bueno, comencemos entonces. Es importante preguntarnos como punto de partida si es necesaria la utilización de las fórmulas matemáticas para cuantificar montos de dinero en el resarcimiento de personas que han sufrido un hecho lesivo. Muchas veces vemos parte de la jurisprudencia que es minoritaria en muchas jurisdicciones, pero mayoritaria en otras, que se niega a la utilización de estas fórmulas matemáticas. Les habrá pasado a lo mejor que han visto sentencias escritas en la siguiente lógica. Conclusión, atendiendo las circunstancias en que se encontraba la víctima antes del hecho, las secuelas padecidas, su edad, su profesión, sus ingresos económicos, entiendo que la suma de 50.000 pesos es adecuada, ¿sí? Vemos que si en realidad cambiáramos ese número, 50.000 pesos, por cualquier otro número, la frase igualmente tendría sentido. Y por lo tanto eso nos permite advertir que ese número no es el resultado, no es un derivado lógico de la enumeración que realiza el magistrado, ¿sí? No hay una explicitación de por qué se llega a ese número, cuál es el fundamento real que lleva a que sea 50.000 pesos y no 48.500. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera van a incidir
cada uno de esos parámetros? ¿Cómo ha incidido cada uno de esos parámetros para llegar a esos 50.000 pesos? ¿Bien? Y vemos que no existe una respuesta lógica. Esta es la principal ventaja que traen las fórmulas matemáticas, la posibilidad de ver el silogismo del juez, ver el razonamiento, ver si ha sido acertado o no, y luego entonces atacarlo en una instancia recursiva. Esta es, les diría, la principal ventaja de las fórmulas matemáticas, la transparencia, porque el juez desnuda su razonamiento y nos permite entonces que nosotros podamos criticarlo. Vemos que por ejemplo, en estos dos fallos de la Corte Suprema, son dos fallos reales, vigentes y actuales. Si vemos, la Corte ha sido lamentablemente uno de los grandes opositores a la utilización de criterios matemáticos para cuantificar estos daños. Dice, no es necesario recurrir a criterios matemáticos, sino que debe tenerse en cuenta las secuelas, los efectos que pueden tener en el ámbito laboral y en la vida de relación. Vemos que incluso estas dos sentencias, que no tienen absolutamente nada que ver, la frase es la misma. ¿Sí? Incluso nosotros podríamos cambiar acá 60.000, podríamos llevarlo a 80.000 y hacer lo mismo con el 80.000 acá 60.000, la frase igualmente seguiría teniendo sentido. Eso es porque, como digo, no hay una derivación lógica, un razonamiento lógico que permita llegar a ese monto. El juez no explicita de qué manera cada uno de esos parámetros que enumera ha incidido nominalmente para morigerar o aumentar el resarcimiento. Y por lo tanto, entonces, esa resolución no puede ser sino tachada de arbitraria. Vemos entonces muchas veces que las sentencias utilizan expresiones como estimo razonable, entiendo adecuado, o que el número al que se llega se hace en base al prudente arbitrio judicial. Yo me pregunto qué pasaría si nosotros traspoláramos estas expresiones a otras ciencias, a ciencias con estándares de objetividad mucho mayor, ¿no? ¿Qué pasaría si un médico nos diagnosticara a nosotros sin remitirse a estudios, sino simplemente atendiendo a lo que él considera acertado o razonable? O, no sé, yo espero que la vacuna contra este coronavirus no esté basada en el prudente criterio de algún químico, sino que haya estudios objetivos, empíricamente verificables, en los cuales se base para llegar a tomar una decisión. El absurdo acá, la ironía de lo que busca es hacer ver cómo muchas veces estas expresiones que la magistratura utiliza en las resoluciones judiciales no podrían ser utilizadas en una ciencia con criterios mucho más objetivos. Porque esa es la otra gran ventaja de las fórmulas, la objetividad. La objetividad derivada de la transparencia. Bien, entonces haciendo ya acá una síntesis, vemos que, por ejemplo, acá Lorenzetti nos dice que algunos parecen preferir, acá en el tercer párrafo, algunos parecen preferir que la sentencia establezca una cifra indemnizatoria sin que se explique cómo se llega a ella, es lo habitual. Pero ello no conforma una decisión judicial sometida a control de razonabilidad. Porque eso es obvio, si el juez no explicita de qué manera los parámetros que meramente denuncia han guiado su razonamiento, nosotros no podemos criticarla. ¿Sí? Está cubierta por un manto de subjetividad que resulta infranqueable para las partes del proceso, y por lo tanto, de bien arbitraria. Entonces, en síntesis, las ventajas de las fórmulas matemáticas son que vuelven la decisión incriticable, hacen que sea transparente e igualitario, porque dos personas en una idéntica situación fáctica van a llegar al mismo idéntico número, que no sucede si el juez no utiliza fórmulas, porque lógicamente el juez es una persona subjetiva que está llena de vivencias, experiencias, intereses, y que por lo tanto entonces, si no utiliza parámetros objetivos, el monto al que va a arribar es completamente disímil, aun cuando el supuesto fáctico sea el mismo. Además, la utilización reiterada de estas fórmulas lo que da es seguridad jurídica. Es lo que sucede, por ejemplo, en jurisdicciones como la de Córdoba, donde la fórmula Marshall se aplica prácticamente a rajatabla por todos los tribunales, y eso permite que las partes del proceso puedan tener alguna noción de cuál va a ser el monto al que va a arribar el tribunal. Y en base a eso, entonces, se favorecen los acuerdos transaccionales y se descongestiona el aparato judicial. ¿Bien? Es raro estar hablando sin poder ver los rostros de aceptación o no, o saber si hay alguna duda. La verdad que estas plataformas son muy útiles, nos permiten poder compartir conocimientos y demás en una época complicada, pero sí, estando de este lado es raro. Pero bueno, sepan disculparme si hablo demasiado rápido, si a lo mejor hay alguna duda que quede en el tintero, después sí la vamos a poder evacuar al final de la charla.
La idea es hacer esta pequeña introducción a lo que son las fórmulas matemáticas, luego ahora sí adentrarnos a lo que son las fórmulas actuales, ¿sí? La cuantificación del daño actual, dividiéndolo en pasado y futuro, y después mostrarles las nuevas tendencias que se vienen en esta materia respecto a las fórmulas matemáticas de cuantificación de daños, y puntualmente la fórmula desarrollada por el doctor Hugo Aciarri en la Universidad Nacional del Sur, que creo yo que va a ser de mucho interés para quienes practican esta materia. ¿Bien? Vemos entonces que el principal artículo en lo que hace a la cuantificación de daños en el nuevo código es el 1746. Y el 1746 es un artículo fundamental. Nosotros no vamos a poder adentrarlos en análisis de qué es lo que se manda a resarcir, porque eso también ha dado lugar a muchas controversias, ¿no? De qué es lo que se manda a pagar en este 1746. ¿Es una pérdida de chance? ¿Es un lucro cesante? ¿Es la incapacidad sobreviniente en sí misma? Por cuestiones de tiempo y espacio no vamos a poder adentrarnos en esa discusión. Simplemente lo que vamos a hacer es analizar las pautas de cuantificación que da el artículo. ¿Bien? El artículo dice, en caso de lesiones que dejen una incapacidad permanente, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. ¿Bien? En síntesis, bajando un poco estos conceptos, que a veces la enunciación del artículo puede ser confusa, lo que plantea es que nosotros tenemos que resarcir a la víctima con un monto de dinero, con un capital, de modo que si esa persona invierte ese dinero, va a poder hacer extracciones, va a poder ahí tener lo que refiere con rentas, va a poder tener extracciones que sean equiparables o idénticas a los perjuicios de índole patrimonial que esa persona tuvo, y que ese monto se agote al término del plazo en que razonablemente la víctima iba a tener tales daños. A ver, yendo a un caso concreto como para bajarlo. Tenemos un taxista que sufre un daño y que le deja una incapacidad del 100%. Ese taxista ganaba 10.000 pesos por mes. ¿Bien? Lo que nosotros tenemos que establecer, en eso va a ser lo que van a asistir las fórmulas matemáticas, es un capital, de manera tal que si esa persona invierte ese capital, va a poder hacer extracciones mensuales equivalentes a esos 10.000 pesos que él ganaba y que a raíz del hecho lesivo ya no puede ganar, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar desarrollando esas tareas. Porque tampoco sería atinado decir que esa persona iba a trabajar hasta los 120 años y que por lo tanto entonces yo le tengo que dar estos perjuicios de acá hasta sus 120 años. La lógica indica que una persona en nuestro país desarrolla tareas lucrativas hasta una edad entre los 70 y 75 años, o al menos así lo ha entendido la jurisprudencia mayoritaria. Por lo tanto, entonces lo que nosotros tenemos que darle es una suma de dinero que si esa persona lo invierte, va a poder extraer 10.000 pesos todos los meses y que al llegar a los 75 años, esta cuenta va a quedar vacía. Bien, ya vamos a ir viendo cómo lo vamos a hacer, pero ese es a grandes rasgos lo que establece en 1746. Y el segundo punto, y aquí la importancia del artículo, es que pone fin a esta discusión de si son necesarias las fórmulas matemáticas o no. En 1746 es imperativo, ¿sí? No hay ninguna otra manera de poder hacer el cálculo de un capital que tenga estas características si no es mediante el uso de fórmulas matemáticas. Y además, digamos, la mera enunciación de este artículo permite advertir que es la explicación de fórmulas que ya se utilizaban en la jurisprudencia, puntualmente la fórmula Boto o la fórmula Méndez, o en el Córdoba, por ejemplo, la fórmula Marshall o Requena Las Heras. Esto es simplemente la explicación de esas fórmulas que ahora el código las exige de manera expresa. ¿Bien? Vamos entonces a un punto importante. Este establecimiento que hace el artículo 1746 alude al daño futuro. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Hay que diferenciar lo que es el daño pasado del daño futuro. El momento en el cual se va a cristalizar el daño y se va a poder establecer cuál es el daño pasado y cuál es el daño futuro es en la sentencia de primera instancia. La sentencia de primera instancia cristaliza el daño y el juez va a mirar para atrás. Todos aquellos perjuicios que hayan ocurrido
desde el hecho lesivo hasta la sentencia de primera instancia se consideran daños pasados, y todos los perjuicios que sufre la persona desde la sentencia de primera instancia en adelante se consideran daños pasados. ¿Bien? Es fundamental esta distinción porque va a tener injerencia en dos puntos: el método de cuantificación y los intereses moratorios. En un fallo muy importante dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que recomiendo su lectura incluso para aquellos que no son de esta jurisdicción, se adentró a este análisis. El fallo es Navarrete contra el Superior Gobierno, ahí abajo está la calculación de los autos. Y es importante porque ahí el Tribunal Superior, con mucha claridad, establece que se establecen sistemas de liquidación distintos, según se trate del daño pasado o del daño futuro. Acá hablamos de lucro cesante, por ser el nomen juris más común, sin querer adentrarnos entonces en esa discusión, les repito, de si lo que se manda a pagar es chance o lucro o incapacidad sobreviniente. Simplemente atender al lucro cesante acá como una demostración de lo que es el daño. ¿Bien? Entonces lo que dice es que para el daño pasado se propone aplicar el denominado cómputo lineal de ganancias perdidas, que consiste en multiplicar el perjuicio que sufre la persona mensualmente y multiplicarlo entonces por la cantidad de meses ocurridos desde el hecho lesivo hasta la sentencia. A ver, volviendo al ejemplo del taxista. Un taxista que sufre en el mes de enero del 2019 un accidente, ese mismo día, el daño patrimonial que sufre es la destrucción de su vehículo. ¿Sí? Además, sufriría un daño moral y quizás daños materiales o daños emergentes de los gastos de curación que puede llegar a tener. Ahora, ese día no ha perdido más que la ganancia que hubiera obtenido ese día. Al día siguiente vuelve a perder la ganancia que hubiera obtenido ese mismo día, y así sucesivamente. Pero como la cuantificación no la podemos establecer por días, sino que la debemos hacer mínimamente por meses, lo que se hace es tomar cuál hubiera sido la ganancia mensual que hubiera tenido ese taxista, en este caso 10.000 pesos, y multiplicarla por la cantidad de meses que han transcurrido desde el hecho lesivo hasta hoy. ¿Bien? Eso lo hacemos con una tabla así, digamos, esta es la mejor forma, o al menos una forma simple de verlo, ¿no? En la cual ponemos la tabla, una columna con el periodo, el salario que percibía y por lo tanto entonces el ingreso perdido. Y a partir de cada uno de estos meses, y este es el segundo punto importante, ese monto va a generar intereses moratorios. Eso es fundamental. En enero del 2019, nuestro taxista perdió 10.000 pesos, y por lo tanto entonces ahí se genera el daño que debe resarcirse con intereses desde enero del 2019. En febrero lo vuelve a perder, por lo tanto entonces genera de vuelta intereses desde febrero, y así sucesivamente. ¿Bien? Esto entonces es el lucro cesante pasado. En cambio, el lucro cesante futuro, acá lo vemos en este párrafo de acá abajo, dice: toda vez que el resarcimiento se realiza por anticipado, y eso es justamente a lo que apunta el 1746, prevalece el sistema de renta capitalizable. Y ahí es cuando entran a jugar las fórmulas. Ya vamos a ir viendo más adelante cómo se cuantifica entonces el lucro futuro. Pero primero veamos entonces este lucro pasado. Es mucho más sencillo el cálculo del lucro pasado que del lucro futuro. Simplemente lo que hacemos son estas tablas para facilitarle al magistrado el cálculo y poder ver que el 10 saco de cada uno de los intereses va a ser acá. 10.000 pesos generan intereses desde enero, desde febrero, desde marzo y así sucesivamente. Acá el fallo de este Navarrete lo vuelve a explicar y dice que cuando se cuantifican conforme el método de cómputo lineal, los intereses corren desde que cada cuota o periodo debió ser abonado. Esto se relaciona con lo que establece el 1748, de que el curso de los intereses comienza desde que se produce cada perjuicio. En cambio, para el lucro cesante futuro, que vamos a cuantificarlo con las fórmulas, obviamente como es futuro, no hay mora, y por lo tanto entonces los intereses comienzan a correr recién desde la sentencia. ¿Bien? Acá me puse un recordatorio de hacer una síntesis, porque a veces sé que ya de por sí hablo rápido, y más si estoy nervioso, y más si no estoy pudiendo ni siquiera ver la cara de quien le estoy hablando. Así que, como para sintetizar, tenemos que el daño se diferencia en pasado y futuro, y la cuantificación es mediante métodos diferentes. El pasado se hace por el cómputo lineal de ganancias perdidas, y va a generar intereses mensualmente. En cambio, el lucro cesante futuro va a hacerse a partir de la sentencia en adelante, y por lo tanto entonces no genera intereses, sino desde la resolución. ¿Bien?
Ahora sí entremos a la cuantificación del lucro cesante futuro. Volvemos al 1746, el sistema de renta capitalizable, en el cual, insisto, hay que determinar un capital de manera que las rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables. Esta diferenciación que hace el código entre actividades productivas y económicamente valorables ha dado lugar a grandes controversias respecto justamente de qué es lo que manda a resarcir el 1746. Para aquellos especializados en el derecho de daños, seguramente se habrán abocado a esa discusión en la cual existen autores que se inclinan por afirmar que en realidad esto es la cuantificación de la pérdida de chance, mientras que otros dicen que lo que se cuantifica es la incapacidad sobreviniente en sí misma. Lamentablemente, por cuestiones de espacio y tiempo, no vamos a poder adentrarnos en esa discusión, simplemente la quería marcar y decir que lo que nosotros vamos a calcular va a ser siempre atendiendo al lucro cesante, para evitar justamente entrar en esas controversias. Bien, esta es la fórmula de la renta capitalizable, que afortunadamente existen expertos de otras ciencias que nos la han simplificado muchísimo, porque resultaría prácticamente imposible si nosotros tuviéramos que calcular eso y más si lo tuviéramos que hacer de manera constante. Por lo tanto, entonces vemos que las fórmulas que utilizan las diferentes jurisdicciones, Woto, Méndez, Marshall, son fórmulas que se han ido simplificando incluso hasta llegar a ser C igual A por B. Nosotros vamos a ir viendo ahora cuáles son las diferentes fórmulas que utiliza y sobre todo me interesa que manejemos los parámetros, los fundamentos teóricos que respaldan a cada uno de los parámetros que incluye la fórmula. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo cuáles son estas fórmulas. Para aquellos que se dedican exclusivamente al derecho de daños, probablemente ya conozcan cuáles sean los parámetros de las fórmulas. La idea es buscar una nivelación para que después, al momento de adentrarnos en la cuantificación de la fórmula Aciarri, que es la que mayores controversias presenta y la que mayor actualidad digamos, demuestra, estemos todos en un plano de igualdad para poder comprenderla. ¿Bien? Vemos entonces que los parámetros de la fórmula polinómica son tres: la incapacidad de la víctima, el periodo de resarcir, este periodo de tiempo que yo les decía, durante el cual la víctima presuntamente va a sufrir los perjuicios patrimoniales, y los ingresos. Veamos cada una de ellas. La incapacidad es quizá el parámetro que menores controversias despierta, porque justamente lo que se establece es en la misma causa, en la misma prueba de la causa, mediante una pericia, se establece cuál es el grado de incapacidad que sufre la víctima. ¿Sí? Quizá lo que puede resultar de cierta complejidad, al menos mínima, es el cálculo de la capacidad residual, pero que ahora con la utilización de este método, también llamado fórmula Baltasar, por parte de las comisiones médicas en la ley de riesgo de trabajo, la verdad que ya es harto conocida. Simplemente, para aquellos que no la conocen, es importante que cuando la víctima sufre una incapacidad física y una incapacidad de otro tipo, digamos psicológica o psíquica, si tuviéramos, por ejemplo, una incapacidad física del 90% y una incapacidad psíquica del 60%, eso si la sumáramos linealmente llevaría al absurdo de que la persona tiene un 150% de incapacidad. Por lo tanto, entonces lo que se hace es este método de la capacidad residual, que lo que hace es, primero tomamos la incapacidad mayor, vamos a este ejemplo de una persona que tiene un 32 física y un 10 psíquica, restamos 100 menos 32 y nos da 68, entonces ya la incapacidad menor no la calculamos sobre el 100%, sino sobre 68%, y es 6,8, por lo tanto entonces la incapacidad ya no va a ser 42, como daría el resultado de la fórmula lineal, sino 32 más 6,8, 38,8. Bien. El segundo parámetro, este repaso rápido, es el periodo a resarcir. Es importante que nosotros tengamos siempre en cuenta que esto va a variar según el criterio de la jurisprudencia, e incluso según también las circunstancias del caso. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que establecer es este periodo de tiempo durante el cual la víctima presuntamente hubiera continuado desarrollando esa actividad lucrativa que ya no puede desarrollar a raíz del hecho lesivo. Entonces, va a depender mucho, insisto, del criterio de la jurisprudencia. En su momento, la fórmula Woto, por ejemplo, tomaba la edad jubilatoria de 65 años, tenía fundamentos. Después ya, con una visión mucho más ayornada, la Corte le va a criticar este punto en el fallo Aróstegui,
Aroste y contra Omega, recomiendo la lectura, también un fallo de la Corte muy interesante. La Corte le critica diciendo que más allá de la edad jubilatoria, la realidad muestra que muchas personas continúan trabajando luego de esa edad jubilatoria, sobre todo si la persona es independiente. Pensemos en un monotributista, más allá de la edad jubilatoria la persona va a continuar trabajando, o incluso un empresario. ¿Bien? Entonces, la idea es buscar un parámetro más ayornado, más realista, y por lo tanto entonces la Cámara Nacional del Trabajo, en el fallo Méndez, que da lugar a la fórmula voto 2, utiliza la edad tope de 75 años. Aquí en Córdoba también hay criterios jurisprudenciales que le establecen a la edad de 75, otros a la edad de 72. Insisto, va a depender mucho de lo que la parte pueda solicitar por la congruencia y del criterio jurisprudencial de la jurisdicción conforme. ¿Bien? El tema es que nosotros tenemos que entender qué representa ese periodo. Y la otra cara del periodo de resarcir está acá abajo en lo que es la tasa de amortización. La tasa de amortización es uno de los puntos más complejos porque es un parámetro de matemática financiera que lógicamente no manejamos. Simplemente yo quiero brindarles cuál es el fundamento de su uso. Porque muchas veces vemos en estas fórmulas que hay un porcentaje que va entre un 4 y un 8% y no sabemos bien a qué refiere. Ese porcentaje lo que implica es, a ver, la persona va a recibir el resarcimiento por anticipado, ¿sí? Nosotros sabemos que el dinero vale mucho más cuando lo tenemos todo junto que si lo tenemos prorrateado a lo largo del tiempo. Volviendo al caso del taxista, no sería lógico decir, che, bueno, si el taxista ganaba 10.000 pesos por mes, multiplico 10.000 por 12, 120, y después digo, bueno, tomo la edad tope de 75, tenía 40 años, eso nos da una diferencia de 35, multiplico 120 por 35 y listo. Obviamente que eso haría que todo el desarrollo de esta clase no tuviera ningún sentido porque el cálculo sería por demás simple. Pero ello no es así, porque, como digo, el dinero cuando está todo junto permite realizar inversiones que implicaría un enriquecimiento ilícito, porque esa persona no hubiera ganado todo ese dinero de golpe, sino que lo hubiera ganado de manera prorrateada o espaciada en el tiempo. Por lo tanto, se implicaría un enriquecimiento ilícito a favor del accionante y una carga excesivamente gravosa para el demandado. Por lo tanto, lo que se hace es buscar un monto, y así volvemos a esta tasa de amortización, de manera que si esa persona la pudiera invertir, y acá lo que hay que determinar es cuánto va a ser el rédito que va a obtener por esa inversión, que si lo invirtiera, va a poder extraer 10.000 pesos por mes ese taxista, y que al llegar a los 75 años ya no quede nada en esa cuenta. ¿Bien? El porcentaje de 4, 6, 8% en realidad lo que alude es a la diferencia que podría obtener un inversor común, ¿sí? Un inversor lego, no una persona que tenga conocimientos financieros, restándole la inflación anual que existe en nuestro país, ¿sí? O sea, hoy un plazo fijo, supongamos que tiene una tasa del 60%, pero si la inflación es del 58%, la diferencia es solamente un 2%. Por lo tanto, esta tasa lo que alude justamente es a esa diferencia entre el rédito económico que puede implicar una inversión de este tipo y la inflación que en nuestro país es realmente galopante. Por lo tanto, entonces, muchas veces la jurisprudencia usaba un 8%, pero hoy en día, y más aún con esto de todo el coronavirus y demás, y una recesión enorme como la que tenemos, difícilmente una persona que no tiene conocimiento financiero pueda realizar inversiones que le dejen ese rédito. Sobre todo si estamos hablando de una persona que está incapacitada. ¿Bien? Entonces, la jurisprudencia ha morigerado estas tasas, y ya vamos a ver cómo se reflejan, porque todo esto es un fundamento teórico, pero lo que se va a ver volcado es en estas tablas. ¿Bien? Estas tablas, ya yendo a la práctica, lo que tenemos que hacer es restar la edad tope, 75, restarle la edad actual de la víctima, o sea, 40 en nuestro ejemplo, y darle una diferencia de 35. Vamos acá a 35 y estos van a ser los elementos que vamos a utilizar. La fórmula voto que vamos a ver ahora utiliza esta columna, en cambio la fórmula Marshall utiliza esta otra. Ya les voy a demostrar, digamos, cómo lo usa cada uno. Finalmente, el tercero de los parámetros es lo que alude al ingreso. ¿Bien? El ingreso de la víctima sería algo muy fácil de probar, ¿sí? Porque se puede probar mediante un recibo de sueldo, y la jurisprudencia entienden que en aquellos casos en los cuales la víctima no logra acreditar
un sueldo concreto, se utiliza el salario mínimo vital y móvil. ¿Bien? También, si tuviéramos tiempo, podríamos adentrarnos a discutir supuestos especiales, como el ama de casa, la persona que es menor de edad. En esos casos, insisto, por cuestión de tiempo no podemos profundizar demasiado. Lo importante es estar a las circunstancias del caso, porque a lo mejor el menor de edad tenía 16 años y no podía trabajar por un impedimento legal, pero a lo mejor era el abanderado del colegio más importante de la ciudad. Y entonces mandarle a resarcir los daños que va a tener durante toda su vida, atendiendo solamente a un salario mínimo, parece desatinado. Por lo tanto, entonces, parte de la jurisprudencia, con un criterio más realista, a veces manda a pagar con 2 salarios mínimos o 3 salarios mínimos, o atendiendo, por ejemplo, al convenio colectivo de comercio, y en eso va a depender mucho también de nuestra labor como abogados, de lo que podamos pedir, de lo que podamos justificar y de lo que podamos probar en el juicio, ¿sí? En los menores de edad, por ejemplo, muchas veces se ha tenido en cuenta la realidad familiar, si los padres eran profesionales, si, digamos, si esta persona tenía condiciones para poder acceder a un salario mayor que el mínimo que existe en nuestro país. Pero bueno, insisto, no podemos profundizar demasiado en esto. Pero un punto en el que sí, y en esto lo trata muy bien la fórmula, un punto que despierta mucha inquietud es en la posibilidad de utilizar parámetros variables. Porque ahora vamos a ver la fórmula Marshall y la fórmula Boto y la fórmula Méndez, que son las que utilizan la jurisdicción. Y vamos a ver que son fórmulas de renta constante, ¿sí? Se introduce el valor del ingreso y eso nunca se puede modificar. Esa es la gran ventaja que va a traer la fórmula Aciarri, que les voy a mostrar al final de esta charla. Me parece que es lo más novedoso que trae. ¿Pero bien? Vamos entonces rápidamente a este repaso de la fórmula Boto, de la fórmula Marshall y de la fórmula Méndez. La fórmula Boto, el enunciado es C igual A por 1 menos BN por 1 dividido I por porcentaje de incapacidad. Obviamente el enunciado asusta, pero en realidad es mucho más simple de lo que parece. A es el ingreso anual, BN es ese coeficiente que yo les mostré en las tablas, que ahora lo vamos a ir, que es una tabla que es fácilmente accesible en internet, puede accederle en el portal web de varias jurisdicciones, de hecho la página del Poder Judicial de Córdoba lo trae, muchos libros de doctrina especializada lo traen, es una tabla que ya está prácticamente utilizada de manera unánime y por lo tanto es fácil de acceder. Y el I es la tasa esta, ¿no? Vamos a este ejemplo. Una persona que tiene 30 años, tiene una incapacidad del 33%, salario de 25.000, una edad tope de 65, acá la vamos a tomar porque Boto toma esa edad como edad tope, y la tasa esta de amortización del 6%. Entonces vemos que para sacar el ingreso anual multiplicamos 25 por 13, suponiendo que es una persona que trabajaba en relación de dependencia, entonces 12 meses más el aguinaldo. Acá restamos 1 menos BN. Para BN, vamos acá, a esta tabla, buscamos 35. 35 es la diferencia entre 65 de la edad tope y 30 la edad actual, y utilizamos este parámetro, 0,130,10,522, volvemos, lo insertamos, después hacemos 1 dividido 6%, que es esto, 16.6667, y después el porcentaje de incapacidad acá del ejemplo. Por lo tanto, es 325 por este coeficiente por 16.6667 por 33%, y nos da este resarcimiento. Este sería el lucro cesante cuantificado con Boto. Marshall, que es la fórmula utilizada en Córdoba, desde hace muchos años, incluso mucho antes de la sanción del código, si vemos, arribamos al mismo exacto resultado, porque no se ha logrado advertir que Boto y Marshall son dos caras de la misma moneda, porque mientras Boto usa una columna, vamos a ver que Marshall usa la otra. La enunciación de Marshall es bastante similar, A por porcentaje de incapacidad por 1 menos BN por D, donde A es ingreso anual, BN es este coeficiente que ya vamos a buscar en la tabla, y D es 1 menos esta tasa porcentual del 6%. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, tenemos que hacer 25 por 13 por 33% y por este factor de aplicación. Un punto importante, digamos, antes de seguir, es que a lo mejor, insisto, sea porque yo voy rápido, sea porque a lo mejor no lo estoy expresando de la mejor manera, no están pudiendo comprender
Es importante que no anoten ahora, porque después todo esto va a quedar grabado. ¿Sí? Entonces ustedes después van a poder volver, yo incluso no tengo problema de pasarle este PowerPoint a la editorial para que se pase por mail o lo que sea, para que ustedes puedan ver esto. Esto no es nada nuevo, quizá lo más novedoso puede ser lo que vayamos a ver al final, pero es simplemente cómo se utilizan estas fórmulas para ver cómo jugar con los diferentes parámetros, porque de eso se trata. Si nosotros conocemos el fundamento de cada uno de los parámetros, podemos también utilizarlos a nuestro favor, siempre atendiendo a la realidad del juicio, pero sabiendo por dónde nos conviene ir. Entonces, volviendo, toda esta segunda parte, que es este factor de aplicación, o sea, toda esta segunda parte de la fórmula, Marshall lo obtiene de esta tabla. ¿Bien? Así como Boto usaba este parámetro, Marshall va a usar este. Pero todo esto está en las mismas fórmulas, en las mismas tablas. Entonces, lo que hacemos es 25 por 13, porque son los periodos anuales para establecer el ingreso anual, por el porcentaje de incapacidad, por el factor de aplicación. ¿Bien? Y llegamos al mismo exacto número. Puede haber una diferencia a veces de 2 pesos, 3 pesos por una cuestión de los decimales, pero vemos que se trata exactamente de la misma fórmula. ¿Sí? Muchas veces vemos respecto a esta fórmula Marshall que a veces los tribunales le insertan acá una multiplicación por un 6%, y eso es un error, ¿sí? Porque el 6% ya está íncito en la fórmula. Es importante, digamos, entender eso, que este factor ya lleva íncito esta tasa porcentual, está acá. ¿Bien? Méndez va a ser el efecto de esta queja que le hace la Corte Suprema, estas correcciones que le hace la Corte Suprema en el fallo Aróstegui a la fórmula Boto, y lo que le dice, le marca 2 puntos en concreto. Los salarios de las personas no son estáticos. ¿Sí? Una persona que gana a su edad, a la edad de 22 años, a lo mejor gana 18.000 pesos, no es lógico presumir que esa persona va a ganar 18.000 pesos durante toda su vida. Más allá de los aumentos nominales que puede llegar a haber por la inflación, me refiero al valor, digamos, real del salario. No es lógico que una persona a sus 22 años, nosotros digamos que nunca más va a poder obtener un salario mayor, porque la lógica misma muestra y el curso normal y ordinario de las cosas muestra que la persona apenas se inserta en el mercado laboral tiene ingresos que son menores de los que va a ir consiguiendo a lo largo de su vida. Entonces lo que hace Méndez, luego la Cámara Nacional de Trabajo en el fallo Méndez, es buscar alguna posibilidad de demostrar este potencial aumento de los salarios y usa como un paliativo de multiplicar el salario por 65 y luego dividirlo por la edad. O sea, en nuestro caso, si uso la calculadora, tomando por ejemplo los 25.000 pesos, lo multiplicaríamos por 65 y después lo dividimos por 30, y entonces nos da un salario de 54. ¿Sí? Es un paliativo, es acertada la intención del tribunal de demostrar que los salarios de la persona pueden ir aumentando. Pero ya vamos a ver cómo la fórmula Aciarri esto lo hace de una manera mucho más completa y mucho más compleja, y la hace mucho más atractiva. Y el segundo punto también que le marca la Corte en Aróstegui, es decir, lo que decimos antes respecto de la edad tope, ¿sí? Que la realidad muestra que las personas no dejan de trabajar en la edad jubilatoria, o en una gran cantidad de casos no dejan de trabajar, y por lo tanto entonces hay que estirar esa edad. Si bien la Corte no establece una edad determinada, luego la Cámara Nacional del Trabajo toma la edad de 75 años. Y también de paso, atendiendo que esta tasa de 6% que utilizaba en voto podría ser elevada, la baja a 4%. Bien, llegamos entonces a la fórmula que sí quise presentarle desde un primer momento, que sí refleja las tendencias actuales de cuantificación de daños, es la fórmula desarrollada por Hugo Aciarri en la Universidad Nacional del Sur, que es la fórmula Aciarri. ¿Sí? Acá yo les pongo el artículo donde van a poder acceder. Hay muchas publicaciones que la tratan, siempre por el propio autor. Él hace análisis económico del derecho y por lo tanto es muy acertada todas las apreciaciones que hace. Y acá vemos alguna recepción jurisprudencial que ha tenido la fórmula. Ahora vamos a ver la fórmula, que es bien compleja, pero antes de adentrarnos, por eso me interesaba que hubiéramos hecho un breve repaso por cómo son los diferentes parámetros de las fórmulas actuales, para así ya entonces poder adentrarnos en esta fórmula. Lo que hace la fórmula es reflejar esto, ¿sí?
esto que ya muestra la realidad, no es algo que inventa el autor, que es la variación de ingresos. Nosotros vimos que en la fórmula Woto, la fórmula Marshall, nosotros insertábamos lo que era el monto del resarcimiento y ahí quedaba. ¿Sí? No había ninguna posibilidad de que aumentara ni aún como potencial esos ingresos. Pero vemos que acá yo, por ejemplo, buscando estadísticas que lamentablemente en nuestro país son bastante pobres, encontré un estudio de enero del 2020 en el cual demuestra el salario que se paga en el Poder Ejecutivo de acuerdo a la edad. Sin pretender entrar en análisis políticos, vemos que a mayor edad, sobre todo en esta edad productiva de los 50 a los 64 años, se llega al tope del, del salario y después eso empieza a decaer. Bien, esa sería como una tendencia que refleja la realidad económica actual. La persona apenas se inserta, acá vemos en este gráfico, que este gráfico es rudimentario simplemente para poder advertir el punto. La persona cuando se inserta al mercado generalmente gana poco y después a medida que va acumulando experiencia y antigüedad, ese salario va subiendo hasta llegar a una edad productiva entre los 50 y los 65 años. Puede obviamente variar de acuerdo al rubro y después tiende a decaer. Esto estamos hablando de la generalidad de los casos, obviamente que en el caso de los deportistas esto no es así, pero digamos lo que nos permite, y eso es lo que intento de alguna forma dejarles, es tratar de ver qué es lo que ocurre en la realidad, para que las fórmulas matemáticas recepten esto. Y esto es lo que nos va a permitir hacer la fórmula ACIARRE, ver la posibilidad de insertar diferentes ingresos de acuerdo a la diferente edad de la víctima. ¿Bien? Vemos así, por ejemplo, un caso de la Cámara de Mar del Plata que aplica este criterio, que es interesante. Va a decir, para cuantificar el valor presente de los ingresos futuros frustrados, propone 3 etapas de edad. Va a decir, bueno, va a tomar como parámetros la edad de la víctima, que tiene 42 años, va a decir que el damnificado realizaba actividades informales, como fletero, y por lo tanto entonces utiliza un salario mínimo, y con esa base dice, parece razonable establecer 3 periodos en los que entiendo probable que exista un cambio ascendente de los ingresos de la víctima. ¿Sí? Y va a marcar, de los 42 a los 50, establece un ingreso promedio de un salario mínimo. Acá habla de 98.000 porque es un salario anual, son ingresos anuales de 98.000. Luego, de los 50 a los 60, habla de un incremento esperado del 30%. A entender del magistrado, cuando la persona de los 50 años a los 60 va a tener un incremento en su salario, y por lo tanto entonces eso lo establece en un 30%, y que de los 60 al final de su edad productiva, hasta los 65 años, un nuevo aumento del 30%, pero he acá otro punto muy interesante, dice que en este último caso, a diferencia de los restantes, ese aumento es probable en un 50%. Porque justamente la fórmula lo que nos va a permitir es no solamente insertar diferentes salarios, sino también, porque acá había una discusión de si esa potencialidad de aumento va a ser a título de lucro cesante o a título de chance, nos va a permitir insertar grados o porcentaje de probabilidad de ese aumento. ¿Bien? Entonces lo que después termina haciendo el juez es hacer esta indemnización escalonada de acuerdo a las edades, poniéndole un porcentaje del 50% de ese último aumento. Acá también, bueno, yo había insertado otro fallo que aplica este criterio, acá en cambio una persona de 60 años de edad, y que el juez dice, no se produjo ningún elemento probatorio que permita siquiera inferir una mínima probabilidad de incremento futuro a nivel de ingresos. Vemos que también en gran parte lo que quiero hacerles ver es que va a depender mucho de lo que nosotros podamos peticionar como abogados, de lo que podamos probar en la causa. Volviendo al caso del menor de edad. Si yo pruebo que ese menor de edad, insisto, era el abanderado del colegio más importante de la ciudad, por dar un ejemplo burdo, y que sus padres eran profesionales, y que incluso ya había hecho el cursillo de ingreso a la carrera de ingeniería. Y bueno, un análisis razonable permitiría establecer que esa persona no ganaría un salario mínimo durante toda su vida, sino que las condiciones particulares del caso hacían presumible que pudiera tener ingresos mayores. Ya después, en cuánto va a ser el aumento y qué grado de probabilidad existe de que ese aumento se dé,
va a estar en gran parte sujeto a la discrecionalidad del juez, pero somos nosotros como abogados quienes tenemos que peticionarlo para poder de alguna forma hacer reaccionar a la magistratura y ampliar estos parámetros. Bien, en síntesis, antes de entrar ya a la fórmula en sí, pongo esta suerte de recordatorios, tenemos que lo que nos va a permitir hacer la fórmula Ciarri es establecer estas edades con salarios, o con ingresos, más que salarios, con ingresos diferentes, y también jugar con las probabilidades de que ese ingreso se dé. La fórmula Ciarri está subida en la página web de la Universidad Nacional del Sur. Acá está el link al que van a poder acceder fácilmente. Nosotros vamos a acceder ahora. Acá vamos a la fórmula. Se va a abrir un Excel. Perdón, esa es la explicación de la fórmula. Déjenme... Porque para colmo acá tengo todas las cosas de la charla, entonces no puedo entrar a mi Excel. Bien, esta es la fórmula, la planilla. Yo les quiero explicar, para que después ustedes la puedan usar, aquellos que les interese. Es realmente, asusta un poco, digamos, a primera vista, pero van a ver después que es muy sencilla de utilizar. Perdón, Facundo. ¿Sí? Irene habla, ¿cómo te va? No estamos viendo la planilla, estamos viendo la portada de tu PDF. Ah, déjame ver. Tendrías que irte a Claro, la... acá estoy viendo, aquí está. Ahí lo puedo compartir. ¿Ahí se compartió? Todavía no, ahí sí. Bien, disculpen, es la primera vez que uso el programa para dar así, con compartir pantalla. Bueno, vemos, ahora lo pueden ver ustedes, que sí asusta un poco la planilla, pero que su utilización es bastante sencilla. Primero que no nos permite equivocarnos, porque si nosotros quisiéramos hacer alguna modificación fuera de estas casilleros en celeste, no nos lo va a permitir hacer. ¿Sí? Si yo quiero hacer cualquier cosa acá, me va a salir ese cartel que me impide entonces realizar alguna modificación. Lo único que nosotros vamos a poder ir cambiando son las cuadrículas en celeste. Entonces, siendo nuestro caso, teníamos una persona que tenía un 30 años de edad, un 33% de incapacidad y una tasa de descuento del 6%, vemos que este resultado, ya de por sí, es idéntico al que nosotros teníamos antes. Después, si ustedes volvieran en el PowerPoint, verían que es idéntico al que teníamos nosotros, al que ya podemos arribar con las fórmulas Boto o con la fórmula Marshall. Ahora, lo que nos va a permitir es utilizar los incrementos probables. ¿Sí? Esto ya es la utilización con el ingreso inicial constante, o sea, el ingreso que nosotros insertamos, que era acá de 325.000 pesos, y eso se mantiene de manera constante. 325.000, digamos que era el de nuestro ejemplo. Pero ahora vamos a poder jugar acá abajo, y aquí lo interesante de la fórmula, y decir, por ejemplo, que de los 30 a los 35 años, entiendo presumible que iba a seguir ganando estos 325.000 pesos al año, ¿sí? Pero que después, de los 35 a los 45, iba a tener un aumento del 50% de su salario. Entonces, ahora, déjenme hacer esto así. Entonces, el salario anual sería de 487.500, ¿sí? Que eso implicaría un ingreso mensual mucho menor, pero el cálculo lo estamos haciendo anualizado. Siempre es importante acá que este es el ingreso anual proyectado. Y nosotros decimos que la probabilidad de que ese incremento se dé es de un 90%. Después, ya llegando a la edad más productiva de la persona, vamos a decir que de los 45 a los 60 años, esta persona va a tener un nuevo aumento del 50%. Entonces ya, cuando ganaba 487.500, pasa a ganar al año 731.250, que sería mensualizado un salario así como de 56.000 pesos. ¿Bien? Y finalmente, de sus 60 a los 65 años, que tomamos como tope, porque así había sido en el cálculo inicial nuestro, lo podríamos cambiar hasta los 70, decimos que la persona ya
no es tan productiva y por lo tanto hay una merma en sus ingresos y por lo tanto entonces ya su salario anualizado, su salario mensual no va a ser de 56.000, sino de 48, y por lo tanto entonces el salario anual es de 624.000. Bien, vemos estas modificaciones que nosotros hemos insertado. Y acá le podemos agregar incluso la probabilidad. Por ejemplo, podemos decir que la probabilidad de este aumento es del 90, pero que la probabilidad de que baje su rendimiento es menor, entonces es del 50%. Vemos entonces acá que el cálculo con ingreso probable, acá ha cambiado porque nosotros cambiamos la edad, ¿sí? Pero si la mantuviéramos hasta la edad de 65, vemos que es idéntico al que nos daba en el PowerPoint antes cuando hicimos nosotros el cálculo con Marshall o con Boto, pero acá está la diferencia. Estos son los ingresos probables, ¿bien? Entonces, si tomamos los ingresos probables, justamente multiplicando por esta probabilidad de que se dé el incremento, el resarcimiento ya no va a ser 1,5 millones, sino casi 2,5 millones. ¿Bien? Con esto podríamos jugar eternamente y, digamos, atendiendo a las circunstancias del caso, atendiendo a la prueba. A lo mejor se probó que la persona trabajaba en una empresa, entonces podemos hacer una prueba informativa que nos demuestre cuáles son los salarios promedios del rango superior de esa persona, estableciendo una probabilidad de que esa persona ascienda en su trabajo, y en base a eso entonces ya tener criterios mucho más objetivos que lo que hemos usado acá en este ejemplo. El tema es que la amplia posibilidad que nos permite la fórmula, ¿no? De jugar con estas variables, insisto, atendiendo a la realidad del caso. Así que simplemente eso es de alguna forma lo que yo quería compartirles, y bueno, agradecerles por su tiempo, espero que sea útil y de aplicación. Simplemente eso, hemos terminado, Irene. Muy bien. Bueno, si alguien quiere participar en el chat con alguna consulta para Facundo, estamos aquí atentos al chat, a ver si alguien quiere hacer A lo alguna mejor consulta. hay consulta, a lo mejor tengo suerte y no, pero la idea es, a ver, sé que son muchos conceptos, sé que a lo mejor los he tenido que dar muy condensados, muy rápido, pero bueno, insisto, el PowerPoint queda, van a poder repasar estos conceptos. Cualquier duda, yo también ahí paso mi mail si quieren hacer una consulta. Es algo que a mí realmente me gusta mucho, disfruto hacerlo, así que no tendré ningún problema en responder a dudas en el futuro. Bueno, además contarles que esta charla pertenece en realidad a un ciclo de actualización y cuantificación de daños y que Facundo va a estar participando en 2 charlas más. Si querés contar un poquito así, anticipamos de qué trataría, así los tentamos para las próximas charlas. Sí, no, la próxima charla va a tratar acerca de la cuantificación del daño moral, ¿sí? Mediante las satisfacciones sustitutivas, ver cuáles son los criterios de la jurisprudencia para cuantificar el daño moral atendiendo a los criterios del 1741 del Código, que ha cambiado bastante ese tema. Y la otra es la cuantificación de los daños punitivos, que también creo yo que es otro punto donde hay mucha incertidumbre, donde vuelven a jugar la fórmula matemática, los números, y me parece que puede llegar a despertar interés ese tema. Bueno, acá son puros agradecimientos, Facundo. Te leo un Bueno, poquito, pero muchas gracias, muy bueno, muy claro, concreto, excelente, bueno, me alegro, me alegro. muy útil y claro. Bueno, Este, me alegro, la verdad que insisto, es mi primera impecable. experiencia, pero espero que les haya gustado. Bueno, acá hay alguien que consulta algo. A ver, cuando se reclama en base a la fórmula de Cherry, al demandar, ¿debemos titular el daño bajo la denominación daño por incapacidad sobreviviente o como lucro cesante y pérdida de chances? Muy buena la charla. Bueno, muchas gracias. Es una pregunta que, bueno, da lugar a mucho desarrollo. Yo lo que recomiendo, digamos, en un criterio práctico para no errarle, es denominarlo que sea daño patrimonial derivado de incapacidad psicofísica. Así no le erramos con el nomen juris, ¿sí? Eh, yo considero, pero bueno, insisto que esto ya daría lugar a una charla mucho más larga, que la incapacidad no es resarcible en sí misma, pero eso es por una fuerte tradición de concebir al daño como el daño consecuencia, en contraposición a lo que es el daño lesión, que bueno, son dos corrientes doctrinarias,
Pero la fórmula permite cuantificar el lucro cesante, la pérdida de chance y la incapacidad sobreviniente, ¿sí? Digamos, no es que limita en ese sentido. Uno va a tener que ver las circunstancias del caso y si realmente ha habido lucro, porque puede ser que la persona continuó trabajando. Entonces, en ese caso, no ha tenido un lucro cesante propiamente dicho, pero sí puede haber tenido una pérdida de la potencialidad de ascender en su trabajo, por ejemplo. Entonces, eso configura una pérdida de chance. Hay que ver bien la realidad del caso en concreto, pero no hay reglas así abstractas, sino que la fórmula permitiría cuantificar todos. Muy bien, aquí están consultando si hay antecedentes de recepción en Córdoba de la fórmula Cherry. No, al menos no. Me hubiera gustado que lo hubiera, pero no, lo busqué. De hecho, busqué cuál ha sido la aplicación más reciente y tampoco la hay. Y creo yo que eso es un desafío para nosotros como profesionales, no solamente en la jurisdicción de Córdoba, sino también a lo largo del país, de poder plantear estas nuevas fórmulas, porque si nosotros no la planteamos, teniendo en cuenta la fuerte congruencia que hay en nuestro sistema judicial, va a ser imposible que un juez la recete. Pero no hay. Ok, aquí Juan consulta, dice esto es cuantificación por ingresos. ¿Cómo se analiza esto con relación a valor vida en general? ¿Hay fallos que ordenan indemnizaciones sin considerar este tipo de fórmulas o apartándose de las mismas en base a otros criterios? Sí, bueno, al principio de la charla vimos cómo incluso la Corte Suprema ha sido uno de los grandes detractores de las fórmulas matemáticas. No he visto todavía un fallo de la Corte con un hecho lesivo ocurrido después de la sanción del código, porque el código cambió todo, ¿sí? Hoy es prácticamente unánime el criterio de que el 1746 manda a pagar utilizando fórmulas matemáticas. Lo que sucede es que mucha o parte de la magistratura, sobre todo en aquellas jurisdicciones que tienen jueces multifuero, el magistrado tampoco tiene la capacidad de poder analizar estos temas tan específicos de daños, digamos, si tiene que responder a cuestiones penales, de familia, tributarias, es realmente complicado que pueda llegar a adentrarse y a dedicarle el tiempo que podemos dedicarle nosotros que nos dedicamos a una materia concreta. Entonces, eso hace que muchas veces se utilice el prudente árbitro judicial, que es mucho más simple que el uso de estas fórmulas. Pero, insisto, el 1746 es bastante tajante. El valor vida estaría en relación a lo que es la incapacidad sobreviniente en sí, como eh, un rubro autónomo que desde mi perspectiva no tiene lugar en nuestro ordenamiento jurídico. Pero insisto, eso ya sería parte de esa otra charla más doctrinaria, mucho más teórica que práctica, pero en lo que es, como para dar un cierre de la pregunta, eh, existe jurisprudencia que no admite las fórmulas, pero debería hacerlo en base al 1746. Bien, bueno, se empezaron a animar a hacer preguntas, te cuento. Basta con que uno se Bueno, anime. bueno, Bueno, espero que Mauro sean fáciles. pregunta, ¿cómo se podría cuantificar el valor de las tareas domiciliarias que no se pueden seguir realizando y sumarlo a otros ingresos demostrables? Bien, bueno, están yendo todas las preguntas al tema de la diferencia que hace este 1746 entre actividades productivas y económicamente valorables. La Corte ha dicho muchas veces que la persona en su fase económica no se agota únicamente con su trabajo, ¿sí? Con lo que es las actividades remunerativas, con el salario en sí, sino que también en su vida cotidiana desarrolla una amplia cantidad de tareas que tienen un contenido económico también. ¿Sí? El hecho de cortar el pasto, poder realizar los quehaceres de la casa, limpiar la casa, tienen un contenido económico de lo que se denomina el precio sombra, que es lo que yo tengo que pagar para que otra persona lo haga, porque yo no lo puedo hacer. ¿Sí? Si yo he quedado gravemente incapacitado y por lo tanto entonces, vamos a un ejemplo fácil, no puedo cortar el pasto de mi casa o no puedo limpiar mi casa, tengo que contratar a alguien que lo haga. Y por lo tanto entonces ese precio sombra es lo que se conoce como actividades que tienen un contenido económico, pero que no son actividades remunerativas, no son actividades productivas. Entonces, bueno, en base a este criterio, es difícil la cuantificación monetaria de eso, ¿sí? Generalmente lo que se utiliza es, cuando a falta de ingresos, la jurisprudencia con un criterio simplista lo hace con un salario mínimo vital y móvil. Si pudiera proveerse prueba de que ello implica mayores gastos, podría quizá utilizarse otro parámetro, pero siempre les diría que a falta de una prueba fehaciente lo que se termina utilizando es el salario mínimo. Ujú.
Aquí Jorge Palacio pregunta, ¿en la fórmula Chiari tienen relación el porcentaje en que se incrementa el salario con el porcentaje de la probabilidad de que ese salario se incremente? No, a ver, podría tenerlo, pero están completamente disociados. O sea, uno podría prever, por ejemplo, en un caso simple, eh, a un abogado que trabaja en tribunales, ¿sí? Y que al momento, ya con el título, le pagan, que eso sucede en muchas jurisdicciones, se le paga un 25% más de su salario, ¿bien? Si la persona trabajaba y tenía un salario de 40.000 pesos y se encontraba en quinto año de la facultad y tenía todas las materias al día que hacían presumible que esa persona se iba a recibir en un año más, si la carrera dura 6, yo puedo establecer que durante ese primer año el ingreso iba a ser de 40.000, pero que cuando se recibiera y tuviera el título, el ingreso iba a aumentar un 25% más y por lo tanto iba a pasar a ser de 50.000 mensual. Y yo puedo establecer que esa probabilidad, y ahí va a entrar a jugar el criterio del magistrado y de la primera parte, era de un 90% o de un 100%. Si yo acompaño una libreta que demuestre que era un alumno sobresaliente, difícilmente esa persona no se iba a recibir. Ahora, puede ser también que hagamos proyecciones mucho más a largo plazo, ¿no? Y después decir entonces que ese sujeto iba a llegar a ser juez de primera instancia o juez de cámara, y ahí sí ya el grado de probabilidad es menor, porque hay que siempre diferenciar lo que es la posibilidad de lo que es la probabilidad objetiva. O sea, ¿tenía posibilidades de ascender a juez? Sí. Ahora, ¿eso era probable? Y bueno, va a depender en gran parte de la prueba que se arrime el proceso, y en base a esa prueba se va a establecer el porcentaje de que ello ocurra. Pero no es que tienen que haber una relación directa entre uno y otro. Luciana vuelve a consultar el tema, dice, vuelvo a la diferencia entre incapacidad sobreviniente, lucro cesante y pérdida de chance. ¿El cálculo sugerido en la fórmula Chiari los contempla a todos o podría pensarse en calcular alguno de estos rubros en forma independiente? Pasa que, a ver, ya tengo que tomar partido por una y otra. Si yo tengo un lucro cesante y tengo una pérdida de chance, no tengo la incapacidad sobreviniente, ¿sí? Porque eh, ya está, ya se había agotado el resarcimiento. O sea, el lucro cesante lo que alude son las ganancias ciertas que la persona ha dejado de ganar. Vamos al caso del taxista, los 10.000 pesos que ganaba todos los meses y que a raíz del accidente ha dejado de ganar. Ahora, ese taxista a lo mejor tenía posibilidad de conseguir un trabajo más lucrativo, de poder comprar otra chapa y tener entonces ya 2 autos y poder tener mayores ingresos, o podía, no sé, llegar a trabajar más horas, por lo tanto entonces tener mayores ingresos. Eso es una chance. Por lo tanto, se va a cuantificar en base a esta probabilidad que también nos permite utilizar la fórmula. La fórmula permite, al ponernos la posibilidad de utilizar porcentajes probabilísticos, da la posibilidad de cuantificar no solamente el lucro, lo cierto y actual, sino también lo futuro y probable. Y por lo tanto, entonces permite cuantificar tanto el lucro cesante como la pérdida de chance. La incapacidad sobreviniente es un rubro autónomo que, a mi entender, no tendría cabida en el ordenamiento jurídico argentino. Pero, si se quiere, lo que se hace es hacer una analogía con la cuantificación de la pérdida de chance o del lucro cesante, porque tampoco hay una unanimidad de criterios, y también nos permitiría cuantificarlo a través de la fórmula ACIAR. Pero para mí no puede reclamarse lucro cesante, pérdida de chance, incapacidad sobreviniente. Bien, última pregunta, ¿sí? Colocándonos en la defensa del victimario, ¿es razonable neutralizar la cuantificación del rubro acreditando que la víctima continuó su actividad productiva sin merma de sus ingresos o salario, pese a la incapacidad permanente padecida como consecuencia del hecho lesivo? O sea, desde el víctima, o desde el victimario, no leí bien si era del dañador o de Colocándonos la en la víctima. defensa del victimario, dice. Claro, bien, sí, ¿Es sería la razonable? defensa. Claro, es que sí, siempre va a convenir, siempre a la demandada y a la citada en garantía, en su caso, en el caso de la compañía de seguro, siempre le va a convenir acreditar que la persona pudo continuar desplegando su tarea, porque eso implica que la persona no tuvo lucro cesante, ¿sí? Si nosotros tuviéramos un empleado de tribunales, por ejemplo, o vamos a un caso fácil, un empleado de la NASA que trabaja con computadoras y demás y que tiene muy poco trabajo físico, se demuestra que tuvo una lesión en su pie, pero que eso en nada le afecta realizar sus tareas laborativas y que por lo tanto entonces continuó teniendo ese ingreso, a mí me va a convenir desde el punto de vista del demandado acreditar eso, porque justamente no me van a mandar a pagar lucro cesante. Ahora,
desde el lado de la víctima. Y en ese sentido, el 1746, infine, lo establece de manera expresa, que aun si la persona continuó desplegando una tarea remunerativa, debe indemnizarse la incapacidad. Y eso es lo que da lugar a estas teorías de la incapacidad sobreviniente. Desde mi perspectiva, la incapacidad sobreviniente, insisto, no tiene cabida. Lo que se manda a pagar ahí es la chance, la pérdida de chance de que esa persona pudiera obtener un trabajo más remunerado, pudiera ascender o progresar en su actividad laborativa, y es eso lo que se indemniza. Perfecto. Bueno, damos por terminada la charla. Te agradezco muchísimo, Facundo, Muchísimas por tu gracias. tiempo, por tu No, claridad. gracias a ustedes, gracias a todos. Es un tema complejo para los abogados, las matemáticas Sí. no son lo nuestro. No, para nada, para Así nada. que esperamos haber traído un poco de claridad y muchísimas gracias por todo y bueno, a los participantes también por el tiempo que le dedicaron. Nos encontramos en nuestro próximo encuentro, ¿sí? Vamos a publicar esta grabación en nuestras redes. Facundo, te tomo la palabra que nos vas a prestar el PowerPoint, Sí, seguramente obvio. lo van a querer. Y bueno, les agradezco muchísimo a todos. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego.